Bueno, muchachos, aquí hay un ejemplo de cómo hacer los cálculos para determinar los parámetros de la recta de regresión lineal y los coeficientes de correlación y determinación con Excel, ¿no? Aquí están las fórmulas que vamos a emplear para esto. Lo primero que necesitamos son los productos de X y de Y de la variable independiente, que vendría siendo, en este caso de nuestro ejemplo, tenemos una cadena de restaurantes que está estudiando o las ventas relacionadas con la población de estudiantes, ¿no? Ok, bueno, entonces necesitamos el producto de la variable independiente por el de la variable dependiente, ¿ok? Una vez que determinamos el primer producto, simplemente vemos que hay una cruz blanca y nos posicionamos a que se convierta en la parte derecha inferior en una cruz negra y arrastramos hacia abajo para determinar los productos correspondientes. Después necesitamos, en esta fórmula también necesitamos, para calcular la pendiente vamos a necesitar la variable, la suma de los productos de la variable independiente elevada al cuadrado, para lo cual vamos a usar la función potencia de la variable independiente y lo vamos a elevar al cuadrado. Ok, arrastramos hacia abajo y ya tenemos, pero lo que necesitamos es la suma de todos esos, para lo cual vamos a usar este botón de autosuma, que en realidad lo que nos da es la suma de los productos de X y Y, y usamos ese mismo botón para determinar la suma de los cuadrados de la variable independiente, ¿no? Tendríamos este primer término y este del numerador y el primer término del denominador. Ahora, los otros términos requieren el promedio de X, el promedio de Y, el número de datos y el promedio de la variable independiente, que en este caso es la población de estudiantes en miles elevado al cuadrado. Para lo cual vamos a usar la función, para determinar el promedio de la variable independiente, vamos a usar la función promedio de Excel, y de la misma manera vamos a usar la función promedio de la variable dependiente. Ok, para saber el número de datos o la cantidad de datos vamos a usar la función contar y simplemente seleccionamos la cantidad de datos que hay en la variable independiente. En este caso podría ser más o menos obvio que son 10 datos, pero la función contar siempre es de utilidad, ¿no? Porque no siempre es tan obvio. Y después necesitamos el promedio de la variable independiente elevado al cuadrado, para lo cual vamos a usar la función potencia del promedio y lo vamos a elevar a la potencia 2 o al cuadrado, ¿no? Ahora sí, ya tenemos todos los parámetros para determinar la pendiente y la ordenada al origen de la recta de regresión. La pendiente la determinamos como la suma de los productos de X y Y que estén en la celda C13 menos el número de datos que esté en esta celda por el promedio de la variable independiente por el promedio de la variable independiente, y todo eso sería el numerador entre la suma de los cuadrados menos el número de datos por el promedio de la variable independiente elevado al cuadrado, ¿no? Y de esa forma hemos calculado la pendiente de la recta de regresión. Y para calcular la ordenada al origen usamos esta fórmula, que lo cual nos está pidiendo el promedio de la variable independiente menos el producto de la pendiente que acabamos de calcular de la recta de regresión por el promedio de la variable independiente, ¿no? Y de esa forma hemos determinado los parámetros de la recta de regresión. Esto mismo también lo podemos hacer con los comandos de Excel de manera un poco más automática. Con la función, hay una función que se llama pendiente y que nos pide los valores de la variable independiente y los valores de la variable independiente como parámetros, y nos calcula la pendiente de la recta de regresión. Asimismo, la función intersección eje nos da la ordenada al origen.
y los parámetros de esta función son los mismos de la función anterior, ¿no? Ok, ahora para determinar el coeficiente de correlación vamos a usar esta fórmula, que es la covarianza de las variables entre las desviaciones estándar, ¿no? Para lo cual, bueno, para calcular la covarianza vamos a usar, hay una función que se llama covar, que es la covarianza, y nos pide como parámetros los valores de las dos variables. Es indistinto el orden, ¿ok? Y eso lo vamos a dividir entre las desviaciones estándar, o bien podemos aprovechar el hecho de que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y entonces vamos a calcular la raíz cuadrada de las covarianzas de cada una de las variables, ¿no? Ok. De la varianza de las dos variables, perdón. Ok, vamos a usar la función var p para calcular la varianza de la variable independiente, y lo vamos a multiplicar por la varianza, usamos nuevamente la función var p de la variable dependiente. Ok, cerramos el paréntesis y de esta manera hemos determinado el coeficiente de correlación. Para determinar el coeficiente de determinación simplemente debemos recordar que es el cuadrado del coeficiente de correlación, entonces elevamos al cuadrado el resultado que acabamos de obtener. Ok, esto mismo también se puede hacer en Excel con la función coef de correlación. Calculamos el coeficiente de correlación. Ok, el orden de estos que nos pide como parámetros, bueno, pues el valor de la variable independiente y dependiente, y el orden es indistinto, ¿no? Y hay una función que se llama coeficiente r cuadrado. En esta sí el orden importa, primero nos pide los valores de la variable dependiente y después de la variable independiente, y nos determina el coeficiente de determinación. Ok, esto mismo también lo pudimos haber calculado a través de un gráfico en Excel de dispersión. Vamos a meter un gráfico vacío y vamos a seleccionar los datos. Ok, no le vamos a poner título al gráfico, pero sí sabemos que la variable independiente serían la población en miles de estudiantes y la variable dependiente serían las ventas. De esta manera ya tenemos una representación gráfica de estos datos que teníamos, y ahora seleccionamos uno de los puntos, bueno, primero los puntos de la serie y luego uno, y le damos clic derecho y seleccionamos la opción agregar línea de tendencia. Ahí seleccionamos las opciones de presentar la ecuación en el gráfico y presentar el valor de r cuadrado en el gráfico, y podemos ver que de esta otra manera también determinamos los valores de los parámetros de la recta de regresión lineal y del coeficiente de determinación con este gráfico de Excel. Ahora vamos a contestar esta pregunta que está en amarillo. Supongamos que la población fuese de 30,000 estudiantes. ¿Cuáles serían las ventas? Bueno, para lo cual vamos a usar la recta de regresión lineal, que es la pendiente por la población más la ordenada al origen. ¿Ok? Y eso nos dice que si la población fuera de 30,000 estudiantes, se esperaría con este modelo que las ventas fueran de 210,000 miles de pesos. ¿Ok? Bueno, eso sería todo.